Bueno, tremendo tema el de la AFP. El ministro Castilla ha dicho que nos van a devolver todo, que nadie se va a agarrar nuestra plata, que el fondo es inmaculado, ¿no es cierto? Y que de todas maneras va a ir al contribuyente. Pero la gran noticia o la novedad es que, ¿cómo nos lo van a devolver? Ese es el punto. Nuestra expectativa de vida ha ido aumentando y cuando nos vamos haciendo viejitos, pues nuestra pensión se va reduciendo. Y ahora lo vamos a entender todos y le vamos a preguntar al ex intendente de la AFP y al director de la Maestría de Finanzas de la Universidad del Pacífico, el economista, ¿verdad? Sí. Melvin Escudero Villavicencio. ¿Cómo está, señor Escudero? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Usted como ex intendente, hasta el 2010 lo fue, ¿verdad? Sí. Por favor, nos tiene que decir por qué no nos van a devolver todo el fondo. Es falso. ¿Es falso lo que estoy diciendo? Sí, de hecho, por favor. Es lamentable. Desgranemos todo. De acuerdo, es lamentable de que exista mucha desinformación en un tema que usualmente es matemático, estadístico, un poco técnico. Ya. Y obviamente cuando se hace un análisis ligero, se pueden llegar a conclusiones erróneas y sacar, digamos, me está diciendo ligera y desinformada, pero yo me he informado muy bien. No, no es así. A ver. Lo que le estoy diciendo es que se puede llegar a conclusiones que pueden ser erróneas. Ya, para no llegar a esas conclusiones erróneas, después de haber leído los cuadros, me gustaría que nos aclare mejor las cosas. Claro. Cuando uno cumple 65 años, que es la edad de la jubilación, ¿no es cierto? Entonces uno va a la AFP, a la que ha aportado todo el tiempo, y le dice, ¿cómo es la nuez? Devuélveme mi platita, porque durante años me ha sido descontando 10%. Explíqueme usted qué sucede cuando uno cumple 65. De acuerdo. En primer lugar, hay que entender que este sistema no es único en el Perú. Es un sistema que existe en varios países, incluyendo países de la región, como Chile, México, Colombia, y en otros 19 países alrededor del mundo, que es el sistema de AFPs. Sin embargo, los cálculos actuariales, que están basados en tablas de mortalidad, es un estándar a nivel global. Se usan en todas las compañías de seguros y se usan en todos los gobiernos que pagan pensiones, como la ONP, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno alemán, el gobierno japonés, todos ellos tienen que utilizar tablas de mortalidad. ¿Por qué? Porque efectivamente las personas, de acuerdo a su condición individual, pueden vivir 80 años, pueden vivir 90 años, pueden vivir 100 años, y en algunos casos, muy pocos, pueden vivir más de 100 años. Nadie va a vivir más de 100 años, salvo 2 o 3 personas. Lo que ha dicho Luisa García Telles en IDL Reporteros, no sé si usted ha leído el informe, es que por lo menos entre un 20% hasta un 50% del fondo no llegaría a nuestros bolsillos, porque básicamente por la edad, porque no podríamos llegar pues a los 110 años para que ustedes, usted no pertenece a ninguna AFP, de hecho sí contribuye, pero no podrían devolver el íntegro. Entonces, esa es la primera pregunta que yo le quiero hacer, al margen de que sea universal y de que este fondo de que las AFPs no solo tengan su actividad en el Perú, al margen de todo el background económico que usted nos está dando. Cuénteme qué pasa cuando yo cumplo 65 años y yo digo, ok, ¿cómo es? Voy a entrar en más detalle, es un tema un poco complejo, pero es falso que no se devuelva la plata, se devuelve el 100%. Y es más, si ¿Así te mueras? Cuando uno fallece, el dinero que se ha acumulado se puede heredar. Sí. Y hay beneficiarios que van a obtener ese dinero. Sí, obviamente, el 42% se va al esposo o al conviviente sin hijos, el 35% se va al conviviente con hijos, el 14% se va para los hijos menores de 18 y el 14% para el papá o la mamá del afiliado. Pero hay un porcentaje que puede seguir siendo trabajado por la AFP. Claro. Pues si yo estoy muerta y es mi plata. Pero si usted no tiene, por ejemplo, ningún dependiente directo, que los que usted ha mencionado, es heredable. Si usted tiene hermanos, si usted tiene primos, tienen derecho ellos a reclamar eso como herencia. ¿Mis primos también? Sí, en caso usted no tenga hijos, no tenga familiar directo, los otros familiares que tienen derecho a reclamar. Es más, está establecido legalmente que la AFP no se puede quedar con un centavo, ¿no? De hecho, en los 65 años, todo afiliado en el Perú tiene la posibilidad de elegir 2 modelos de pensión.
el modelo de retiro programado, que es el que usted está mencionando, y el modelo de renta vitalicia. En el modelo de retiro programado, la AFP se queda con el fondo y lo sigue administrando, pero no está cobrando comisión, no se va a quedar con el fondo. En el modelo de renta vitalicia, el dinero que se ha acumulado pasa a una compañía de seguros, no se queda en la AFP. Ya. Y es la compañía de seguros la que asegura una pensión. Es Hasta decir, el día que me muera. hasta el día que usted fallezca. Y si sobra platita, se la dan a mis herederos. En ¿O el, no? en el caso de la AFP, por la modalidad de retiro programado, si sobre plata, en el momento que usted fallece, por ejemplo, a la edad de 65, Sí. de acuerdo a las tablas actuariales, usted debe, en promedio, vivir hasta los 84. Ya, ¿No? Imagínese que fallece a los 70. sí. Entonces hay un dinero que todavía está acumulado. Sí. Ese dinero se va a pagar como pensión a sus dependientes. Y si no tiene dependientes, es heredable a parientes que usted tenga. ¿Qué pasa? Si usted llega a los 70 años, obviamente su esperanza de vida, de acuerdo a las tablas actuariales, ya no es 84 años, se va a cerca de 90 años. Pero ¿qué pasa si usted sigue viviendo más tiempo? Su esperanza de vida, por ejemplo, si llega a los 90 años, su esperanza de vida obviamente ya no es 90. Llegó a los 90, entonces su esperanza de vida se va como a 97. Pero ¿qué pasa si usted llega a 100 años? Entonces su esperanza de vida se va como a 104. Ya, pero ¿qué 105. pasa con el fondo? La pregunta es simple. El fondo se sigue distribuyendo. Cada año se vuelve a calcular dependiendo cuánto tiempo de vida usted va a tener. O sea, se viene calculando, depende de cuánto Todos voy los a vivir. Exacto. Todos Ya. los años se va recalculando. Ya, pero volvamos porque todos tenemos que entender bien para que luego no nos digan los de las AFPs, ay, no saben nada, están desinformados. Uno es retiro programado y lo otro es renta vitalicia. Con renta vitalicia el fondo se va con el seguro. ¿De acuerdo? La compañía de seguros lo administra bajo un concepto ya de seguro. O sea, Exacto. le aseguran a usted un pago fijo de Ya. pensión, con lo cual la compañía de seguros asume el riesgo. ¿De acuerdo? Sí. Porque hay un riesgo, no sabe si usted va a vivir 90 años o 100, o si usted va a vivir 70 o 84. Si yo muriera antes de que se acabara mi fondo en renta vitalicia, el seguro también tiene la obligación de darle mi plata a mis herederos. No. No. Muy Claro, bien. porque Entonces, en por ese- partes y cucharadas. ¿Quiere decir que mejor es hacer retiro programado o qué? Depende porque, digamos, hay ventajas y desventajas en cada modelo, ¿no? Ya. En el caso del retiro programado, uno asume el riesgo de longevidad, que quiere decir cuánto voy a vivir, ¿no? Imagínense que vivo más años de los 84, tengo 65, y mi esperanza de vida, de acuerdo a las tablas, dice que voy a vivir hasta 84. Pero imagínense que vivo hasta 95. Ya. En teoría, mi fondo, que es el único fondo que se ha quedado en la AFP, sigue ganando rentabilidad porque se sigue invirtiendo, ¿no? Poco a poco se va agotando, ¿Cierto? ¿no? Porque Sí, claro. conforme Sí, más porque- tiempo vivo, se va agotando. Ya. Sin embargo, para evitar, digamos, que usted llegue a los 84 y se haya consumido todos sus recursos, los cálculos matemáticos van alargando los plazos, porque su esperanza de vida aumenta, de modo que usted en el tiempo vaya recibiendo más dinero aportado. Pero como en el momento de que se jubiló a los 65, durante los siguientes años la AFP sigue generando rentabilidad, entonces usted en realidad va a recibir mucho más de lo que había acumulado inicialmente, si es que sigue viviendo. Pero poco a poco, Bueno, no es que acumule más, es que ellos trabajan con mi plata. claro, pero su plata sea, está no es generando que me la están rentabilidad. regalando. No, Ah, está ya. generando rentabilidad. Ah, obviamente, pero no es que, no, o sea, es mi dinero que se está trabajando. Con renta vitalicia, el seguro tiene la obligación de pagarme hasta el día que yo me muera. Y si yo Así me muero es. al día siguiente, piña, mi fondo se quedó con el Claro, seguro. porque entra ya en un fondo que es una cobertura de seguro, ¿no? Claro. Entonces ya es una modalidad de cobertura de seguro tipo Muy seguro bien. de vida. Muy bien, doctor Escudero. Doctor, le estoy diciendo Escudero. Conozco un doctor Escudero. Señor Escudero, yo mañana voy a cumplir 65 años. He aportado desde que tenía 24 años. Muy bien. Yo vengo y le digo, usted, simule por favor que usted es el presidente de la AFP en la que yo estoy. Y entonces le digo, ¿cómo va a ser ahora? Eso es lo que quiero que me explique. ¿Qué va a pasar con mi fondo? ¿Me puede, Sí. puede hacerlo así de una manera muy didáctica? Ya tengo 65 años. Todo esto está cuidadosamente regulado. Es Sí. decir, la AFP no puede hacer lo que se le plazca, tiene que seguir una serie de reglas, ¿no? Sí. Y es muy importante que el afiliado, cuando tenga esa edad, se informe apropiadamente, Ya. porque va a tomar una decisión fundamental. O es retiro programado
o es renta vitalicia. ¿Esa decisión la tomo solo cuando cumplo 65 o la puedo tomar hoy que tengo 40 años? Solo cuando cumple 65, de acuerdo a ley, tiene que elegir. Ajá, ese día. Entonces, presten atención, señores. Cuando vayan a cumplir 65, así, estudien, no consulten con su almohada y digan, ¿qué hago? ¿Retiro programado o renta vitalicia? ¿Usted qué aconseja? Depende mucho de las expectativas de cada uno, ¿no? Por ejemplo, si uno no tiene... está un poquito enfermo. Entonces, ahí probablemente, y tiene familiares, Sí. probablemente sea la renta vitalicia familiar, ¿no? Porque si me pasa algo a mí, me muero en la compañía de seguros, como he adquirido la póliza de renta vitalicia familiar, igual las personas que me sobreviven, esposa, por ejemplo, o hijos, van a poder tener derecho a una pensión. Pero ahí tendría que acudir a la renta vitalicia familiar. Claro. No a la personal, a No a la la personal, familiar. claro. Ya, ¿y qué pasa si yo quiero Pero que me dé toda mi plata? Imagínese usted que es una persona acaudalada, Ya, que no es el caso más común, pero digamos, pues no es mi tiene caso muchos tampoco. recursos y tiene otros activos. Ya. Probablemente en ese caso a usted le va a convenir el retiro programado. para que tener platita todos los meses. Ya, ¿y qué pasa si yo me cansé de trabajar, quiero pues hacer cosas porque ya estoy viejita y he trabajado con toda mi vida, toda mi juventud, quiero darle una vuelta al mundo y tengo mi plata pues en el fondo? Y yo voy y digo, ¿por qué no me da mi plata, señor? Si yo se le he dado todo el rato, démela, quiero disfrutar, tengo 65 años, tengo derecho a irme de luna de miel con mi esposo. ¿Por qué no me dan mi fondo? El concepto es un concepto de seguridad social. Entonces, lo que está buscando el sistema de pensiones, ya sea nacional o privado, es asegurar una pensión en general a la población, no a las características particulares de una persona individualmente. Desde esa perspectiva, lo que está buscando el modelo Es asegurar mi vejez. es asegurar el ingreso en su vejez, Ok. de modo que pueda recibir, digamos, de manera permanente y mensual un ingreso. Ya, bueno, sí. En fin, hay varios como yo que no queremos aportar a las AFPs, lo saben, ¿no? Pero entonces aquí hay un detalle que es muy importante. Alguien, usted misma, Sí. va a tener que escoger un mecanismo de ahorro para que en su vejez tenga un ingreso. Sí, claro. Porque si no lo escoge, lamentablemente en su vejez, al no poder ya generar Sí, el claro. mismo flujo de ingresos, va a tener necesidades que alguien tiene que cubrir, ¿no? En el modelo, Pero digamos... eso pertenece a mi libre albedrío, ¿no? Esa Es- es la gran discusión. Ese es un criterio y es muy respetable. Sin embargo, en términos de política social, lo que se está observando es a nivel país, a nivel de la población en general, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, de esa sí entiendo. perspectiva, sí es Se importante. tiene que asegurar, además, lo que usted dice, la pensión. En fin, es una gran discusión, ¿ah? Claro, Pero al final, por ejemplo... vamos a una pausa, señor Escudero. Le pido disculpas por interrumpirlo, pero vamos a ir a una pausa y vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los años, que es lo que más nos preocupa, porque ha habido todo un cálculo que ha hecho Luisa García Telles y que nos ha realmente preocupado por estos años de expectativa, ¿no? Lo que ella dice, y le voy a pedir más que nos esclarezca mejor al señor Escudero, es que al final de la vida solo nos llegaría el 50% del fondo a nuestro bolsillo. Y el 50% se quedaría, claro, lo gozarían seguramente nuestros herederos. Pero, ¿eso es justo? Esa es la gran pregunta. ¿O uno debería de gozar de toda la plata y de todos los ahorros que dio en vida? Ya regresamos.